Vamos a hacer un salto temporal grande. Voy a añadir un nuevo arco para ello. Vamos a trasladarnos al arco final de Carrera, cuando finalmente revela que Yosuke es Yosefumi. Comencemos. Una vez Gapi consigue revelar su segunda identidad, como Yosefumi Kuyo, gracias a la ayuda de Carrera, Yasuho, como en la obra original, intentaría recaudar cualquier tipo de información sobre él, encontrando lo que se dice en la serie, el nombre de sus padres, la dirección, su teléfono, etc. Gapi propondría ir al lugar donde él vive, para de esta manera poder obtener información y una fotografía. Pero en ese momento Yasuho le detendría y le diría que mejor vayan con Toru porque es una manera mucho más segura de obtener información. Dado que él trabaja en el hospital, lo más seguro es que tiene que haber algún tipo de registro familiar con imágenes. Entonces, lo más lógico, y por intentar no allanar una casa, pues deciden ir con Toru. Gapi aceptaría la opción de Yasuho, pero aún así tendría una pequeña espinita clavada. Porque es verdad, el registro familiar puede tener mucha información, pero el ir a su casa y ver cualquier tipo de objeto que pueda hacerle recordar o recobrar cierta parte de su identidad, pues siente que sería mucho más útil. Pero bueno, así de primeras aceptaría. Entonces, una vez con Toru, pues le habrían explicado toda la situación y se pondrían a buscar fichas en el hospital. Encontrarían la ficha de Yosefumi y encontrarían consigo una fotografía, viendo de esta manera el ligero parecido que guarda con Gapi. Una vez Gapi consigue ver la fotografía, tendría la esperanza de que de esta manera podría recuperar la memoria o parcialmente alguna parte de sus recuerdos. Pero nada, ante tal decepción volvería a intentar proponerlo de ir a su casa, para de esta manera poder lograr obtener algún tipo de información extra, sus gustos, sus aficiones, lo que sea, algo con tal de poder recuperar su identidad. Al fin y al cabo ya habían llegado muy lejos, entonces no quería tirar todo por la borda. Quería intentar aunque sea eso como una última opción. Entonces Yasuho y Toru aceptarían. Quedarían un día donde Toru pueda estar libre por su trabajo e irían los tres rumbo al apartamento de Yosefumi. Vale, aquí voy a hacer un pequeño disclaimer. Voy a hacer ciertas suposiciones para que se adapte un poco lo que yo he escrito a la obra. Porque como tampoco tenemos mucha información, pues voy a hacerlo un poco a mi conveniencia, la verdad. La primera, voy a suponer que Yosefumi vivía completamente solo, sin compartir piso ni nada por el estilo, porque así me ahorro de problemas. Y la segunda, voy a suponer que se lleva mal con su madre, que desde el evento de lo de la playa, pues simplemente se aisló mucho de ella y cuando tuvo 18 años, pues se piró de casa. Y que siempre han tenido como ligeras rencillas desde el evento de la playa. Una vez llegan al apartamento de Yosefumi, comienzan a rebuscar por todas partes. Logran encontrar libros universitarios sobre la carrera que estaba estudiando, que era la de agricultura. Continuando la investigación, Yasuho, Gapi y Toru irían a parar al dormitorio. Yasuho abriría una de las cómodas que tendría en uno de los lados, encontrando un marco de una fotografía colocado boca abajo. Entonces, Yasuho lo cogería y observaría que sería una fotografía de Yosefumi de pequeño con una mujer a su lado, su madre. Pero la particularidad de esta fotografía es que el marco estaba roto, concretamente por el lado de la madre. Entonces Yasuho, al ver esto, llamaría a Gapi y a Toru para que vinieran a ver la fotografía. Gapi cogería la foto para observarla mejor, entonces Yasuho y Toru decidirían dejarle solo con sus pensamientos. Entonces, una vez Yasuho y Toru salen de la habitación, vuelven a parar a la sala y en ese momento comienzan a escuchar el sonido de unas llaves intentando abrir la puerta. Al escuchar estas llaves no le daría tiempo a reaccionar para intentar esconderse o decírselo a Gapi, y lo que verían es que la persona que había entrado era la misma mujer de la foto, su madre. Tras la madre de Yosefumi verles, preguntaría que quiénes son ellos y que qué están haciendo aquí, amenazando con llamar a la policía si no les contestaba. Toru, al ver esta reacción, lo primero que haría sería acercarse poco a poco a ella, diciéndole que es su doctor particular, que estaba muy preocupado por él porque llevaba meses sin aparecer por su consulta. Además, Toru matizaría diciendo que estaba tratando unos serios problemas que estaba teniendo en la cabeza, debido parece ser a algún golpe que recibió cuando era pequeño. Nota, Toru sabría todo esto debido a los registros familiares. Encontraría que Yosefumi en algún momento de su niñez, no me acuerdo qué edad era, se dio un golpe fatal en la cabeza. Entonces lo acabaría utilizando como recurso para ver un poco cómo reaccionaría la madre, para de esta manera fortalecer el argumento que le estaba dando. Tras la madre escuchar esta respuesta, tragaría saliva por las últimas palabras que le habría dicho Toru.
seguido de un llanto desgarrador por su parte. Yasuho, al verla romperse, se acercaría para intentar tranquilizarla y sentarla en el sofá, relajándola un poco de esta manera. Al sentarse todos, ella comenzaría a disculparse y se presentaría como Kiyome Kuyo, la madre de Yosefumi. Ella les explicaría que desde que Yosefumi se fue de casa, lo buscó durante un tiempo, y cuando dio con él, estaba buscando respuestas de su ida tan repentina. Yosefumi le diría que no fue repentino, que era algo que ya había planeado desde hace tiempo y que simplemente le dijo que no se sentía cómodo viviendo en esa casa. O mejor dicho, no se sentía cómodo viviendo con ella. Cada vez que la veía, pues no podía evitar tener recuerdos desagradables. Ella, con el corazón completamente destrozado y con un sentimiento de entre ira y tristeza, se marcharía, diciendo que no quería volver a verle. Pero de cierta manera, pero aún así, aunque le dijera estas palabras, siempre estaría preocupada por él. Siempre estaba intentando de cierta manera observarle de alguna manera, ya sea en la universidad, en una red social, pero claro, Yosefumi no tenía. Entonces era un poco putada en ese sentido. Pero digamos que ella siempre estaba alejada, pero a la vez estaba cerca de él, aunque él no lo supiera. Una vez escuchada esta pequeña historia, Toru se extrañaría. Le parecería muy raro el hecho de que si realmente lo estaba cuidando tanto desde las sombras, ¿por qué en ningún momento ha declarado su desaparición? Kiyome comenzaría a mostrar signos de preocupación por las palabras que le estaba diciendo Toru. Y tras Toru fijarse en estos gestos, la acusaría de estar mintiendo. Que algo tiene que fallar en su historia, que o no está contando toda la verdad o hay algo que se está saltando de por medio. Además de eso, Toru intentaría forzar un poco más las tuercas e intentar llevarlo un poco más al límite, diciéndole que seguramente no es que esté desaparecido, sino que seguramente esté muerto. Todo esto con un tono amenazante. Yasuho, al escuchar estas palabras, se sobresaltaría con él y le diría que se callara, que debería de tener más tacto con una mujer que acaba de perder, entre comillas, a su hijo. Tras Toru ver la reacción de Yasuho, pues simplemente se disculparía, que se ha pasado y que realmente lo siente. Le dejarían un poco de tiempo para respirar a Kiyome, para posteriormente decirle a Yasuho que no pasara nada, que realmente el Toru tenía razón, no les estaba contando la verdad del todo. Ahora bien, continuaría de nuevo la historia que les estaba contando antes de cuando llegó a su apartamento. Nos pondríamos de nuevo aquí y veríamos el cómo continuaría la conversación. Yosefumi, una vez le dice lo de que no se sentía cómodo viviendo con ella, añadiría que además de eso le dijo que a sus ojos ella no era su madre, sino una extraña más. Kiyome, al escuchar esta respuesta, llena de dolor e ira, le gritaría a Yosefumi diciéndole que si era una extraña más, pues entonces no tenían que volver a verse. Y antes de irse Kiyome, se marcharía con unas últimas palabras, diciéndole lo mucho que se había arrepentido de tenerlo, y que cuando dijo estas palabras, una parte de ella se sentía aliviada, porque la carga que había tenido constante con Gapi ya no la tenía. Yasuho, al escuchar estas palabras, le preguntaría que entonces ¿por qué les había mentido? ¿Por qué les estaba diciendo que lo estaba cuidando entre las sombras o intentando preocuparse por él cuando realmente no era así? Kiyome les explicaría que simplemente quería verse como verdaderamente una madre es, porque de cierta manera ella culpaba a Yosefumi por todo lo que había pasado, pero realmente nunca quiso aceptar que eran sus errores que le llevaron a estas situaciones. Y en parte Yosefumi acabó pagando un poco los platos rotos, porque realmente no quería verse como un monstruo. Yasuho además le preguntaría que por qué de repente ha venido a su apartamento. Kiyome les diría que no sabría nada lo de su desaparición, que realmente vino aquí porque le llegó un paquete de Yosefumi a su dirección por error de correos y decidió que tras que habían pasado ya un par de años, pues intentar hacer frente a sus problemas y resolver los problemas que tenía con Yosefumi. Y aquí fue cuando se encontraron con ellos. Pero ella no tenía ni idea que él había desaparecido ni nada por el estilo. Tras terminar esta conversación, se vería como Gapi estaría en esta parte de aquí, escondido, mientras estaba escuchando toda la conversación que estaban teniendo. Al terminar de escucharla, Gapi se derrumbaría un poco, cayendo de rodillas en el pasillo
y llamando la atención de todos. Tras llamar la atención de todo el mundo, Guppy se disculparía e intentaría salir afuera para tomar aire. Quiyome estaría preocupada por saber por qué había un tercer chico ahí y Yasuho le diría que simplemente es un acompañante del doctor y le pondría una excusa diciéndole que es un poco claustrofóbico y que necesita simplemente salir a veces a tomar un poco el aire, que no soporta mucho los espacios cerrados. Una excusa, sin más, da igual. Entonces, Guppy saldría para tomar el aire y le acompañaría a Toru. Una vez los dos están fuera, Toru le preguntaría que cuánto ha escuchado de la conversación y Guppy le respondería con la gran mayoría. Seguido, Toru le preguntaría si tiene planeado decirle que es su hijo o no. Guppy le respondería con que no lo sabe, que está confundido, que por más que mire a esa mujer, no puede evitar tener malos pensamientos sobre ella. No lo definiría como odio, pero sí que le desagrada. No es como, por ejemplo, como con Holly, que tiene esa sensación de que le importa y que la quiere ayudar de manera altruista. Con Quiyome simplemente no puede ni mirarla y no recuerda nada de lo que ha podido ocurrir con ella, pero simplemente no puede. Le diría que al verla aún así se llenaría de dudas, que por un lado, teniendo en cuenta la última conversación que tuvo con su hijo, pues se podría decir que ya no son madre e hijo, pero viéndola en ese estado parece que se arrepiente o quizá quiere olvidarse de su pasado. También puede ser eso. Toru, al escuchar estas palabras, le respondería con su opinión. Siendo sincero, yo no la perdonaría. Piensa por un momento, ¿por qué Yosefumi le diría esas palabras? ¿Cómo llegaría a esa conclusión? Fácil, dolor. Una herida tan grande y fuerte como para que se vuelva irreparable. Quizá maltrato físico, verbal, abandono. No lo sé, no podemos definirlo con exactitud, pero de lo que estoy seguro es que algo ocurrió. Y de todas formas, si has escuchado toda la conversación, ¿recuerdas lo último que ha dicho? Sobre que Yosefumi pagaba un poco los platos rotos y que realmente ella tenía parte de la culpa. Pues creo que sería bastante maduro por su parte el coger y aceptar la culpa y dejar ir a Yosefumi. Al fin y al cabo, sus errores tienen consecuencias, ¿no? Además, ¿quién eres, Yosuke? ¿Eres Yosefumi, aquel amante de la agricultura? ¿Kira, el doctor Marine? Yo creo que no. Yo creo que eres Yosuke. Yosuke Higashikata. ¿No crees? Eres Yosuke, aquel que le gustan los Mitsudangos y da mucho por aquellas personas que quiere. Si esa persona no pertenece a ese círculo, ¿por qué te debería importar? Tras estas palabras, Yosuke se fijaría que al inicio Toru las estaba diciendo con un poco como con resentimiento e ira, como si hubiera tenido una mala experiencia pasada. Yosuke aún así le daría las gracias, que realmente aprecia su opinión y que seguramente la acabe tomando en cuenta. Toru entonces le propondría de entrar de nuevo a la casa. Guppy aceptaría. Una vez entran, estarían viendo como Quiyome estaría preparándose para marcharse. Quiyome se giraría para despedirse de todos y se quedaría un rato mirando a Guppy. Le miraría a los ojos y le pondría las manos en las mejillas. Y ante esto, Quiyome soltaría Yosefumi. Guppy, ante estas palabras, se tambalearía un poco, pero con firmeza le cogería las manos a Quiyome y le diría que se confunde, que él no es su hijo y que lo siente mucho y que espera que en algún momento pueda volver a encontrarse con él. Quiyome se disculparía y le diría que está muy cansada, que creo que ya va siendo hora de que se vaya a descansar. Una vez todos salen del apartamento, tras la salida de Quiyome, el grupo de Guppy también se marcharía, despidiéndose de ella en la entrada del apartamento y cada uno dirigiéndose a su respectivo lugar. Y mientras ambos se estaban alejando, Yosuke se giraría para observarlo un poco, sintiendo como si hubiera perdido algo de cierta manera, pero sin darle del todo mucha importancia. ¿Qué sacamos de este arco? Desvelaríamos la segunda identidad de Yosuke en algunos gustos y el aspecto físico que tenía. Revelaríamos también un poco la relación que tenía con su madre y viendo realmente el motivo de por qué nadie le estaba buscando por parte de su segunda identidad. Por otro lado, también se verían un poco algunas pinceladas del pasado de Toru, o quizás no del pasado, pero sí que en relación a lo de la madre de Guppy sí que ha podido como, digamos, empatizar un poco. Bueno, empatizar no es la palabra idónea. Digamos que, según un poco en lo que me he basado, he supuesto que en base a la naturaleza del nacimiento de un niño roca, con el abandono de su madre, le generó una herida de abandono. Esto haría que Toru se concentrara en buscar ser alguien, por medio del dinero en este caso, para justificar de cierta manera su existencia y demostrar que valía la pena, que era relevante. Y de ahí surgiría un poco ese tono de resentimiento que tiene al hablar de Quiyome, dado que le habría hecho recordar cosas que él no quiere.
Pero bueno, esto de momento lo dejo apartado. Más adelante explicaré cómo a lo largo de su vida esta idea se ha ido reforzando, pero ahora da igual porque hoy no toca. Y por último, dado que Toru le había ayudado un poco a Guppy dándole su opinión, reforzarían un poco más la relación que tienen ahora. Nota, Guppy se queda con la foto de él y su madre. Muchas gracias por haber visto el vídeo, dale a like, suscríbete si te ha gustado, dale a la campana si quieres y seguidme en Twitter si queréis también. O bueno, ahora X. Puto Elon de los cojones.